Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Principio a Film, un podcast dedicado a la conversación sobre el cine, pero sobre todo a la conversación muy humana que tenemos cuando se vuelven a prender las luces de la sala y empiezan a salir las otras preguntas, las sensaciones cuando terminamos de ver una película, un documental, un registro, y tenemos ganas de salir de ahí, buscar el café de la vuelta, buscar un lugar para sentarse a conversar con la persona que te acompañó o incluso con uno mismo, a decantar las emociones que vimos en una pantalla grande. De eso se trata esta conversación y la queremos hacer con los protagonistas de cada uno de los registros que vamos a ir revisando. Para comenzar esta serie de conversaciones, parto presentándome yo. Mi nombre es Ignacio Lira, soy periodista y comunicador radial. Y tengo también la posibilidad, y en este caso el orgullo de tener como primer invitado a esta conversación al documentalista, cineasta y fotógrafo Sebastián Moreno, detrás del documental Sergio Larraín, El Instante Eterno, que se dedica a develar la vida de este famosísimo y relevante fotógrafo, pero del que al mismo tiempo sabemos muy poco porque es un artista chileno y acá esta historia parece un misterio que hay que ir a buscar. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a esta conversación y muchas gracias por el tiempo para hablar con nosotros. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por sumarte a esta conversación que esperamos que sea también un poco reflejo de las cosas que van a empapar a las personas que van a salir de haber visto este documental con Mm. más preguntas. Nosotros lo quiero transparentar. Teníamos una conversación previa antes de empezar a grabar esto y yo te transmitía una sensación muy personal, que era como, este documental se encarga de contarte una historia de alguien del que sabemos muy poco, se encarga de presentarte al misterioso, al mítico, al esquivo Sergio Larraín, artista de leyenda, y uno dice, ok, me va a quedar muy claro. Pero lo que pasa es que uno entiende algo de eso y después se queda como con más preguntas al final. La búsqueda de un señor como este me imagino que también tuvo mucho de eso. Háblame de este proceso, que es largo, por supuesto, como toda investigación de un documental. Imagino que Sí. tiene que ver también con tu propio oficio, con tu propia cercanía a la fotografía. ¿Cómo llega Sergio Larraín a tu vida? Bueno, hay que decir bueno, que Sergio siempre habitó, digamos, el mundo cercano, producto que Sergio era uno de los fotógrafos como referentes, ¿no es cierto? En el abanico de fotógrafos chilenos que había que conocer, no sé, pues Antonio Quintana, Chamude, Sergio Larraín. Además, su libro estaba en mi casa, el libro Valparaíso, en fin. Pero siempre me llamó la atención que también un ti- aparecieron en una temporada unos libritos sin imágenes, unos libritos Ujú. pequeños que se llaman Textos para el Kinder Planetario. Entonces ahí se producía algo muy divertido porque en Valparaíso había unas fotos extraordinarias del puerto, ¿no es cierto?, que le daban toda una personalidad fantástica y que uno muchas veces iba en búsqueda de esas imágenes a Valparaíso, ¿no? De esa bohemia, de ese puerto romántico e interesante. Pero estos otros textos, los kinderplanetarios, no tenían imágenes, sino que eran pequeños versos místicos que hablaban sobre un método de vida eh, que buscaban un poco la luz interior, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en la vida de este sujeto? Fue una pregunta que fue madurando en el tiempo. ¿Qué pasó en la vida de este sujeto que decidió pasar de las imágenes exteriores a las interiores, ¿no es cierto? Y una vez que él fallece el 2012, hubo como una apertura hacia su historia más personal, y ahí dije, bueno, esta historia que nadie nos ha contado, porque eran como fragmentos, ¿no es cierto? Aparecían pequeñas historias por un lado, por otro. ¿Por qué no ir en búsqueda de la historia? ¿Por qué no ir a buscar a esos testigos de época, amigos, familiares, hijos, hijas, que convivieron con él y con eso construir la historia del mito, ¿no es cierto? Sergio se transformó en un mito porque abandonó la fotografía. ¿Ya? Porque en un momento él también se quiso retirar a los bordes de la realidad, quiso salir de cuadro. Un poco su fotografía es como un manifiesto de vida, ¿no? Esto de componer en los límites del cuadro es algo que aprendí haciendo la investigación y la película. Y espero que sea algo que también se pueda transmitir sobre este personaje tan particular, tan especial. Eh, esa cosa que
Espérate, se me cortó un poquito aquí. No, ahí te escucho. Era el micrófono, sí. Aquí sí. Esta idea que elaborábamos al principio y que también ya se destila mientras conversamos nosotros de un artista enormemente relevante, de un artista de importancia Sí. trascendental en Chile, pero al mismo tiempo súper poco conocido, ¿tendrá que ver finalmente con esta actitud de Sergio Larraín de desprenderse de su trabajo? Digo, porque el lugar más evidente frente al artista o a quien hizo un trabajo importante y que no es reconocido en Chile, lamentablemente lo hemos visto antes. Tenemos otras historias de gente tremendamente trascendente a la que hay que ir a buscarla y que no tiene el reconocimiento, mucho menos oficial, ¿no? Hay que hacer una suerte de trabajo personal, una cruzada para ir a rescatar o a poner en el lugar correcto de la historia un trabajo así. Pero Sergio Larraín también, lo vamos viendo en el documental, él hace una distancia y casi reniega de su trabajo. Vamos a comentar abiertamente cosas que se ven en el documental, pero hay un momento Sí, donde, que está cerca al final cuando dice que la fotografía no sirve para nada. Y tú dices, pero ¿cómo así? No, sí. se trata de tener. ¿Cómo ves tú eso? ¿Fue parte de lo buscado también? Independiente de cómo él se haya sentido, nosotros tendríamos que tener otra mirada sobre lo que él hizo. Mira, yo creo que eh, esta distancia o este silencio o este vacío sobre Sergio se produjo, yo creo que por dos motivos importantes. Uno, porque él mismo se retira y no quiere, ¿no es cierto?, figurar, como él decía, no quiere. Él trabajaba eso, se preocupaba como de estar alerta con esto de la vanidad, del ego, ¿no es cierto? Era como su apuesta, su voto religioso era ese, ¿no es cierto? Sí. Ahora, y se hizo una exposición grande en Valencia, no recuerdo exactamente el año, pero con eso él queda muy espantado porque llegan muchos periodistas a buscarlo, a Tulahuén, como que le empiezan a escribir y llega gente a tocarle directamente la puerta. Entonces él como que se esconde y dice, no recibo a nadie. Había logrado cierta calma, cierta Claro. paz, entonces ahora todo este revuelo no le gustó. Y ahí es cuando eh, más quieren encontrarlo, los periodistas, qué sé yo, más lo desean, ¿no? Alguien que se retira, imagínate la provocación que es eso, sobre todo en el arte, ¿no? La ausencia de la obra, en este caso del artista, en fin. Sí. Y por otro lado, perdona, y por otro lado también es lo que la gente buscaba de Sergio. ¿A qué Sergio buscaban? ¿No es cierto? Al gurú, al maestro, eh, también a esta imagen pontificada, santificada de un genio, que siento que no le hace bien tampoco a Sergio, digamos, no, no termina de construir, de humanizar al personaje que tenía muchas más capas y complejidades de las que conocemos. Y yo siento que eso es lo que encontramos con la investigación y con los testimonios y archivos que están en la película. Claro. Ahí nos quedamos con una parte de la respuesta, ¿no? A propósito de razones o factores por qué finalmente Sí, no sabemos tanto de Sergio Larraín pese a su peso en la historia. Uno tiene que ver con él mismo. Y la otra sí. es la falta a lo mejor de la mirada oficial, de la mirada de la recopilación, de quienes se encargan también de relevar culturalmente personajes como estos. O sea, pongámoslo en instantes, ¿no? Pongámoslo en ejemplos muy concretos. ¿Por qué sabemos que Violeta Parra recorrió el campo chileno con una grabadora y no nos enteramos que Sergio Larraín estaba al lado, registrando todo eso? Eso a mí me impactó cuando lo ¿Por vi en el documental, por qué no lo sabíamos? porque no lo sabíamos. Bueno, mira, si no es por el trabajo de gente como anónima o particulares que van recopilando estos fragmentos de vida, estas investigaciones, no sabríamos nada. Que luego se institucionalicen es otra cosa, pero creo que ahí hay y bueno, no quiero entrar en polémicas, pero hay una deuda gigantesca con la labor de Ujú. un país, un gobierno, un Estado que debiera procurar recopilar todos estos materiales para tenerlos al servicio, digamos, para mostrarlos a sus ciudadanos. Y en este caso somos, porque no me incluyo, personas individuales, particulares, que emprendemos estas aventuras con a veces ayudas, a veces no, del Estado, de privado. En este caso tuvimos suerte, pero no siempre se tiene suerte para conseguir financiamiento, ¿no? Es una cruzada demasiado arriesgada la que se hace cuando uno va en busca
tesoros patrimoniales, porque eso es lo que es Sergio y su obra, que todo chileno debiera conocer, todo niño debiera saber que existe un fotógrafo que podría ser nuestro premio Nobel de fotografía y no lo conocemos, ¿no es Ujú. cierto? Sobre todo hoy día cuando la imagen es tan importante para comunicar, para transmitir, ¿no es cierto? Instagram es la prueba de eso, ¿no? Totalmente. En una era de la imagen, saber que hay una Claro, persona que además es muy claro. protagonista de la historia. Tenemos ese Mm. ejemplo de Breta Parra, tenemos los inicios con las fotografías de los niños del Mapocho, que tienen que ver con la cercanía familiar con el padre Hurtado, que ahí hay otro momento también como del don de la ubicuidad, atravesarse en momentos de la historia muy claves. Que bueno, que Sí, luego se hace sí. más explícito cuando trabaja en Magnum Sergio Larraín, y cuando efectivamente sus encargos son anda a encontrarte con la historia, anda a Mm. fotografiar a un capo de la mafia siciliana y lograrlo. Entonces, ese tipo de cosas me dice como viejo, ¿cómo? Claro, ¿cómo no lo tenemos en el imaginario colectivo este tipo de relatos? Exactamente, es impresionante, es verdad lo que tú dices, como que atravesaba la historia en el momento preciso. O sea, estaba, bueno, él hay que decir que viene de una familia muy influyente, yo creo que en la cultura de Chile, o sea, Ujú, desde su padre, arquitecto, creador de la Escuela de Diseño y Arte de la Católica, fue decano de la Facultad de Arquitectura, él genera que la Facultad de Arquitectura esté en el campus Lo Contador, en fin, es un ujú, impulsor de la arquitectura moderna en Chile, es el creador digamos, el coleccionista de las piezas de arte precolombino que están en el actual Museo Chileno de Arte claro. Precolombino. ¿Cierto? Es su colección personal la que está exhibida ahí. Entonces hay una influencia muy fuerte que es gracias a los recursos económicos que tuvo y a su sensibilidad artística también, hay que decirlo, que instala también como un cierto, ¿cómo decirlo?, un gusto, ¿no? Por por la belleza, pero también por lo original. Por eso él colecciona piezas de arte precolombino y no colecciona solamente cuadros de pintores europeos o norteamericanos. Buscaba lo original y esa influencia en Sergio fue muy fuerte. Después está su madre, que fue amiga del padre Hurtado, luego de la muerte de su hermano pequeño, Santiago. Su madre se vuelca a una vida religiosa muy intensa, en donde ella siente que tiene que devolver un poco la Mm, mano, ¿no es cierto?, a los niños que no tienen hogar, que están abandonados, y ahí Sergio se involucra con su madre y con el padre Hurtado y se acerca a estos niños para fotografiarlos, que son hoy día los niños que están en el Sename, son los sí. mismos niños, que hoy día no están en la calle a pie pelado, ni durmiendo debajo de los puentes, ni aspirando neopren, pero están encerrados, siendo vulnerados en sus derechos. O sea, el problema no se ha resuelto, el problema es que los sacaron de escena y no, ahora no los vemos. eh, la época donde Sergio Larraín saca la cámara, claro, los ve ahí. Incluso hay unas imágenes de archivo que son tremendas, cuando estos niños suben a la calle, salen desde el Mapocho y suben y se pasan Mm. como una pandereta y tú ves Sí, que hay gente pasando por el lado, gente que compra y emergen, así, exacto. emergen subterráneamente estos niños Sí, sí. en medio de la gente que sigue haciendo sus compras, pero invisibles. Y el único ojo mirando ahí es el ojo de Sergio con la cámara. Eso es muy Hay tremendo. que, hay que decir, Nacho, que esas imágenes en cine que aparecen en la película Ajá, están filmadas por Sergio. mira. En algún momento Magnum quiso dar un paso hacia los pequeños documentales, a cortos documentales, y esas imágenes las hace después de las fotos, eso sí, las hace quizás 10 años después, el año Ujú. 63, filma en blanco y negro, y por lo que vemos tiene mucho oficio filmando, ¿no? Porque él siempre tuvo cámaras en sus manos desde pequeño. ¿Ah? Desde pequeño, Ujú. yo creo que él aprendió el oficio de la fotografía en su casa. Su padre tenía todo tipo de cámaras, las últimas que aparecían en el momento. También se ve eso Tenía una... en el registro familiar. Hay un acceso ahí privilegiado en eso, ¿no? La posibilidad de tener videos familiares muy antiguos a partir, en el fondo, de la condición económica y social de la familia de Sergio Sí, Larraín, que es algo que habíamos conversado un poco. Que yo voy a abordar algo de eso, ¿ah? Porque hay una idea de las aristocracias, que hay más de una involucrada. Una es la familiar, y otra es Magnum, que es la aristocracia de los fotógrafos. Aparecer ahí y también renegar de esa segunda aristocracia, como lo hace la primera vez cuando emprende esa búsqueda como de una sí, identidad sí. propia. Pero como lo dijiste en algún momento, quiero ya detenerme este gran aspecto de esta investigación profunda sobre Sergio Larraín, que es llegar a Magnum.
que es ir a Francia, que es encontrarse con este templo y que te abra las puertas también del acceso, del registro, de las tiras de contacto. Cuéntame cómo es conseguir algo así, cuánto toma y el significado además de lo que es para este ejercicio, ¿no? De descubrir, ni siquiera redescubrir, porque implicaría que ya lo conocíamos, de descubrir a Sergio Larraín. Sí, hay un tesoro ahí gigante. Bueno, era una meta que no sabíamos si lo íbamos a lograr, era muy difícil. Magnum cobra muy caro por cada archivo, incluso el lujo de poder acceder a los archivos y revisarlos era casi imposible. Pero gracias a Gregoria Larraín, la hija de Sergio, que desde el primer minuto creyó en el proyecto y nos dio como su apoyo y confianza, es que logramos que las puertas de Magnum se abrieran. Es así como Gregoria les escribe y yo llego a Magnum en 2 oportunidades. Me instalo ahí durante 2 semanas o más, todos los días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, revisando archivos, en que, claro, tú no lo puedes creer, cuando empiezas a abrir tiras de contacto, claro, no solo está la foto famosa que conocemos, sino que están las que tomó previamente y posteriormente. Entonces, para mí como fotógrafo, investigador, es una fuente, es como descifrar los geoglifos, ¿no es cierto? Porque empiezas a entender cómo se movía, qué estaba pasando. Es una pequeña historia, una tira de Mm. contacto, hay mucha información ahí, desde la película que ocupaba, desde eh, cómo se obsesionaba con ciertos encuadres, con ciertas figuras. Hay mucha información que es desclasificar y aparecen personajes también. Lo de Violeta Parra, aparece Jodorowsky, que yo había tratado de contactar y nunca me ¿Ya? contestó. Ya, ok. Nunca me contestó, bueno, porque ya está muy ocupado, pero encuentro una foto de él que hemos posteado en alguno de los Instagram en Sergio Larraín Doc, ahí se pueden ver esas fotografías. Em, Joven, un Jodorowsky joven haciéndole muecas a la cámara. Una foto tomada el año 60 en París. Ujú. Hice una reproducción, hice una pequeña ampliación y me fui a un café en donde yo sabía que Jodorowsky leía el tarot, no sé, los miércoles a las 5 de la tarde. Llegué al café, esperé que terminara de leer el tarot y me acerqué y le dije, te traigo un regalo, y le pasé las fotos sin decirle nada. Y me dice, soy yo, sí, te la tomó tu amigo Sergio Larraín, estoy haciendo una película sobre él y me encantaría que me contaras quién fue. Bueno, me dice, ¿cuándo? Yo le digo, aquí. Me dice, ahora, sí, aquí y ahora. Bueno, y levanto la cámara, pongo el micrófono en la mesa y comienzo a grabar. Y es así como tenemos un testimonio de Alejandro Jodorowsky que hizo un recuerdo maravilloso de Sergio y de cuáles eran sus obsesiones y sus problemas, también vistos de este personaje que es Jodorowsky, que también ha hecho como un camino de vida en el autoconocimiento, Ujú. en esta creación de la psicomagia, y hace una descripción maravillosa del personaje. Eh, Él finalmente quedó en una serie que hicimos de 4 capítulos con todo el material, porque para el largometraje que vamos a estrenar el 4 de julio no cabía todo, ¿no? Pero sí, por lo mismo decidimos crear una serie que profundiza y desarrolla mucho más estos personajes secundarios que aparecieron, que fueron varios. Incluso tuve la oportunidad de encontrarme con Claudio Naranjo, que fue también su amigo Ujú. en el momento de la búsqueda espiritual, cuando encuentran a Oscar Ichazo y crean el grupo Arica, en fin, Es parte, protagonistas de eso, protagonistas de su época, ¿no? O sea, sí. bien impactante, porque Mu- eran buscadores, eran seres que buscaban empujar los límites de lo que ellos, de lo que les había tocado, en la realidad que les había tocado nacer. Ellos no se convencían con esa realidad, ¿no es cierto? no. Entonces hay una generación que yo creo que es la generación del 50 que empuja esos límites, ¿no? Y que ha venido empujando en cada generación nace, pero creo que ellos fueron fundamentales para romper ciertas cadenas de ciertas costumbres conservadoras y comienzan
a experimentar también, sin temor, ¿no es cierto? Eh, Buscando preguntas, que como se llamaban ellos a sí mismos, eran buscadores, ¿no es cierto? Buscadores de la verdad y qué sé yo, es como todo ellos protagonizaron el nacimiento del New Age en Chile, digamos, Ujú. ¿no? Sí, pioneros absolutos. Sí, Uno va viendo estas etapas, o estas capas sí, de Sergio Larraín, del artista, del fotógrafo, del iconoclasta, del que renuncia a su propia imagen, del que va por una búsqueda trascendental. Estas comunidades pioneras como la Arica y el momento de la reflexión, que también es otro momento del abandono que es muy fuerte, porque así como hablamos de la enorme intimidad de acceder a tiras de contacto y ver el antes y después de una foto y decir, esto no lo está viendo nadie más. Hay otro acceso que es igual de íntimo, que es igual de tremendo, que es el de la familia, que es el de los afectos. Y mm, particularmente los afectos que quedan un poco en el camino, porque el documental no se guarda de eso. También me parece bien impresionante hablar del Sergio Larraín humano, del Sergio Larraín padre, o del intento de padre, del intento de pareja afectiva, del intento de persona que trató de vincularse con los demás mientras no se entendía muy bien al mismo. Y ahí hay colaterales en el camino. Ese otro retrato es súper bueno también y me sí, llama la atención sí, cómo está abordado y cómo logras mm, esos momentos también. sí. Sí, bueno, para mí era súper importante poder dejar plasmar en la película esas historias, porque creo que lo definen completamente a Sergio, ¿no es cierto? Ujú. Definen completamente su humanidad, su humanidad errática, su humanidad contradictoria, eh, que le hace mucho honor también al personaje, ¿no? No santificarlo y dejarlo incólume, ¿no es cierto? Porque creo que todos necesitamos ser humanizados, todos tenemos un lado, todos un blanco y negro, ¿no es cierto? Ujú. Y matices, y creo que lo hace más interesante también, ¿no? A mí me interesa más ese Sergio Larraín. Yo creo que cada uno tiene su Sergio Larraín. Por eso yo quería como ir en busca Ujú. de lo que pudiese encontrar. Cuando iniciamos esta investigación, yo me acuerdo que mucha gente me advertía que no iba a ser fácil, que no había acceso, que Magnum nunca había permitido que nadie entrara a los archivos, la familia no hablaba de este tema. Y yo dije, bueno, voy a hacerlo igual. El que quiera estar va a estar, el material que quiera entrar va a entrar, y así con ese como desprendimiento, que fue muy a propósito, ¿ah? Es que iniciamos la Mm. película. eh, Y yo creo que esa apertura, ese como vacío que generé en las expectativas de lo que fuese a encontrar, fue provocando que llegaran cosas, que aparecieran elementos, como la oportunidad de entrevistar a Jodorowsky, por ejemplo, Claro. o, o un encuentro con Joseph Kudelka en Magnum, también sin previo aviso. Yo había encontrado una carta de Joseph Kudelka en una correspondencia de Sergio, donde Joseph Kudelka es un fotógrafo checo que se une a la agencia Magnum más hacia los 60, pero se encontraron con Sergio en alguna oportunidad y se cartearon. Y en el primer minuto, Kudelka no quiso darme la entrevista. Me dijo, estoy trabajando, estoy concentrado. No. Pero le dije, y en ese momento le comento esta carta que yo había encontrado. Le dije, yo encontré una carta en donde tú le decías a Sergio, no me mandes más cartas, mándame fotos. Ujú. Y él se le abren los ojos así y me dice, bueno. Y de nuevo, es un poco lo mismo que con Jodorowsky, ¿no? Y me lanza una pequeña historia de cómo se conocieron con Sergio, de que él lamentaba mucho que Sergio no hubiese como completado su vida como artista, como fotógrafo, ¿no es cierto? Ujú. Como que nos privó, él decía, nos privó de su talento, ¿no es cierto? Sí. Y él nunca supo por qué Sergio tomó la decisión de retirarse, ¿no? Claro, pero Eh, también lo lamentamos nosotros. Él vivió la vida que quiso vivir, dice. no, exacto, exacto. Por nosotros que no tuvimos la suerte de ver sus imágenes. Ajá. Como que, Eh, así, hay- así pasaron cosas interesantes. Hay otro personaje protagonista, que a mí me gusta mucho haberlo conocido y le agradezco mucho que nos haya dado su testimonio, es Oscar Gatica, sí, ese que es el fue discípulo, ¿no? ¿Qué que es habla un ahí? discípulo
que Oscar era fotógrafo de Novalle, de fiestas, de cumpleaños, retratista del pueblo de Ovalle. Y se encuentra con Sergio y se transforma en un discípulo. Entonces, el día que yo llegué a Ovalle, me encontré, me tenía que juntar con él, entonces lo llamé cuando llegué a Ovalle y me dice, ¿dónde estás? Le dije, mira, aquí en un estacionamiento en la ciudad. ¿Cómo en la ciudad? No, en una casa que es un estacionamiento, le digo. ¿Pero en qué calle? En calle Socos. Me dice, pero si esa es la casa de Sergio, me dice. O sea, yo, primera vez que estaba en Ovalle, busqué un Llegaste lugar donde allá. estacionar y me estacioné en lo que había sido la casa de Sergio en Ovalle. Entonces ahí Oscar me dice, Sergio quiere que estés aquí. O sea, para él, Sí. que yo haya llegado a ese lugar fue una confirmación de que él tenía que colaborar en la película, porque Sergio se lo estaba diciendo. Perdón, pero es que así parece, ¿no? O sea, hagamos un pequeño paréntesis reflexionando sobre eso, sobre lo de Mm. Jodorowsky, sobre la historia de Kudelka, todos estos instantes providenciales que tú vas mencionando, tienen que ver un poco como con casi que con el método Larraín, esta cosa de quedarse hasta capturar el momento, como cuando te explicaba cómo hacía para sacar las fotos de los 7 espejos en Valparaíso. Saco la Mm. bolsita primero, después saco la Mm. cámara a la bolsita y vamos bien, Sin y esperar nada. sin esperar nada, y de repente capturas el momento. Y a ti te pasó eso haciendo esto Eso, de alguien que hizo esto en la vida, ¿no? sí, No, sí, 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 sí. sí. Es que esa es una actitud muy oriental, muy de las artes marciales también, Ujú. ¿ah? De saber esperar el momento, pero alerta. Ahora, hay otra anécdota que es muy bonita. Yo estaba en el primer viaje en Tulahuén, de investigación, no conocía a nadie, ahí conocí a Juan José, a unos vecinos, a unos colaboradores, a Haroldo, que tuvo Sergio en Tulahuén, que es al interior de Ovalle, y no había hecho imágenes del entorno. Entonces, al atardecer me puse a hacer imágenes de cerros, del pueblo, con una luz más contrastada, bonito. Y de repente se me acerca un niño y me dice, está haciendo fotografías, que a mí me gusta la foto, también me gusta pintar. Mi abuelo es fotógrafo, me dice, también pinta, pero hace mejores fotos. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Sergio Larraín, me dice. ¿Pero cómo? ¿Y tú quién eres? Yo soy Ismael Larraín. Era el nieto. Y me vio con una cámara ahí, claro, y se me acercó. Son demasiadas cosas. Entonces, y bueno, y pasaron más que ya no tienen que ver directamente con la película, pero eran una tras otra. Qué impresionante. A Eh, veces pasa que uno se mete en los proyectos y se involucra tanto que también como energéticamente vas mm, atrayendo, pero tiene que ver con esta idea de no forzar las cosas, de no, de no empujar algo que no quieres ser, ¿no? Es como, y eso no es difícil, es como un equilibrio precario en el que uno ujú, se mantiene, porque también uno está poniendo tiempo, dinero, no sé, claro. estás dejando de lado a la familia, a tus hijos, ¿cachai? Entonces, es compleja ese límite, ¿no es cierto?, de la paciencia, Ujú. del no tener expectativas, ¿no es cierto? Ojalá De tener no tener... siempre todos los elementos de la realidad de tu lado para poder hacer esto. Y un poco, ahora pensaba lo mismo, porque de hecho ya estamos llegando al final de esta conversación, en virtud también de quedarse con algunas cositas en el aire, tal como nos deja esa sensación de Sergio Larraín de aquí para adelante quiero conocer más, de aquí para adelante quiero saber qué pasa. Este es solo el inicio de introducirse en un universo tan rico, tan complejo y tan contradictorio. Eh, y ahí quería detenerme. ¿Llegaste a entender mejor en las razones de Sergio Larraín? De la búsqueda, pero también del desapego, de intentar abandonarlo todo en el camino a registrarlo. Mira, yo creo que em, u- es muy difícil llegar a comprender las razones profundas, ¿no es cierto? Pero sí creo que es más sencillo de lo que creemos, en el Ujú, sentido de cierta incomodidad de Sergio en su lugar, en el lugar donde habitó. Siento que Sergio lo que estaba buscando era sanarse también de algo muy íntimo. Em, Creo que ser un niño sensible en los años 50 no era nada de fácil. Un niño con ciertas características que no eran mm, las del, ¿no es cierto?, macho progenitor, profesional, ¿cachai? Eh, puedo entenderlo, puedo comprenderlo, puedo,
puedo ponerme por un minuto en su pellejo y decir, chuta, sí, no tiene que haber sido fácil, ¿cachai? Menos ser hijo de quien fue hijo, que era un gallo. Sergio Larraín García Moreno era un hombre muy poderoso en todos los Sí, sentidos, y muy, muy bello también, muy generoso, pero también muy exigente, ¿no es cierto? Con la idea de ser el mejor en lo que hacías. O sea, eh, era el hombre más exitoso de Chile en ese minuto, creo yo. O sea, realmente era un tipo excepcional, ¿no? Esa aristocracia culta, eh, que marcaba tendencia, que marcaba, no, imagínate lo que tiene que haber sido la sombra del padre. Y yo creo que en algo Sergio busca sanarse, porque lo he visto en otras personas, lo he visto en otras vidas. Lo vi en mi madre. ujú. Mi madre también buscó sanarse toda su vida de una infancia difícil, ¿cachai? En fin, todo, yo creo que eso sintoniza mucho. Y yo creo que ahí uno puede entender y no entrar necesariamente a los detalles, pero sí olerlo, sí percibirlo por las decisiones que toma posteriormente y cómo después él también se equivoca mucho, ¿no es cierto?, en las decisiones que toma y las elecciones que toma. ¿Qué sensación quieres que deje las personas que ven este documental? eh, Mm. digamos, cuando termina, cuando ya uno termina este registro. ¿Qué piensas que te gustaría como autor de este relato? Hmm. Pucha, mira, para mí, con que comprendamos en primer lugar un poco más la obra de Sergio, que entendamos su fotografía, que quedemos todos expertos en Sergio Larraín, como un poco quedamos nosotros con Claudia y el equipo, como doctorados en Sergio Larraín y en fotografía también, ¿te Ujú, fijáis? Siento que es compartir esa experiencia. La película quiere compartir esa experiencia de hacernos a todos expertos en fotografía. Y partir con Larraín creo que es muy bueno. es Y una por otro buena. lado, Sí, sí. y por otro lado, la sensación de que descubriste a un personaje que no conocías, que estaba ahí escondido, porque esa es la intención también de la investigación y de descifrar, ¿no es cierto? Ese misterio, eso básicamente. ¿No? Compartir a Larraín con los demás como nosotros lo encontramos, queremos compartirlo. Ujú. ¿Ah? Bueno, te dejas desde la mirada personal de quien vio el documental y que ha estado conversando contigo este rato, es decir, yo me pasa eso. Está como esta invitación, esta sensación de que hay algo dicho, hay algo instalado, pero también luego es como, este es el punto de partida. Hay un universo complejo en Sergio Larraín que merece ser descubierto cuando tú te vas dando cuenta del peso de su historia, del peso de su Mm. trabajo, de la influencia global y de que mucho de lo que él vio y retrató y quiso que permaneciera en el tiempo sigue siendo igual o más relevante el día de hoy. La pobreza, la marginalidad, la búsqueda de la belleza en medio del horror también, Mm. eh, Mm. la historia al margen. Volver a mirar sus fotografías después de ver la película es súper interesante, porque Ujú. uno ve las capas que hay ahí, ve la profundidad de esas imágenes. Es un ejercicio recomendable, creo yo. Sin duda. Sebastián ¿Mm? Moreno, cineasta, documentalista, fotógrafo, quien está tras El Instante Eterno de Sergio Larraín, documental del que hemos estado conversando en esta edición, en esta primera edición de Principio a Fin. Gracias por estos minutos para conversar, gracias por empaparnos del entusiasmo por esta historia, por traer esta historia a nosotros, por el tremendo trabajo junto a Claudio y tu equipo. Y nada, feliz de poder tener este momento para conversar contigo. Muchas gracias, Nacho. Un placer. Igualmente. Chao.